sus familias que esto no ha pasado, está muy lejos de pasar. Seguramente cuando tengamos vacunas, hay varias vacunas que se están intentando que sean comprobadamente efectivas, allí podremos decir que tal vez podamos superar este virus del infierno. Pero mientras tanto, pues el virus está ahí, no ha desaparecido, más bien ha mutado, y los que se han enfermado pueden volverse a enfermar como una gripe, como les decía. ¿Cuántas gripes ustedes han tenido en su corta existencia todavía? 20, 21 años tal vez. Pues ni se deben acordar cuántas veces se han enfermado de gripe. Bueno, lo mismo puede pasar con este coronavirus. La diferencia es que es mucho más fácil de contagiar que una gripe, y además se puede complicar a extremos bastante feos. Ojalá que dentro de poco el mundo pues pueda liberarse de este virus, y recién estaremos más o menos seguros hasta que se encuentre una vacuna. Hay vacunas, pero todavía no sabemos si son efectivas. Hay algunas semisintéticas que van a ir a actuar dentro del ADN. No sabemos cómo van a resultar. Son las primeras vacunas que están actuando dentro del ADN, y el otro día veía un reportaje de unos médicos alemanes que hablaban que la vacuna podría cambiar el ADN y podría reprogramar el ADN para que empiecen a desarrollarse algunas enfermedades para las cuales no estamos programados. En nuestro ADN está todo el programa de nuestra vida. En el ADN se sabe de que te vas a enfermar, de que no te vas a enfermar. Es todo el futuro de tu vida. Entonces, si van a modificar el ADN, pues sin estudios de muchos años no sabemos cómo va a funcionar. La misma vacuna rusa, la de virus atenuada, no sabemos qué efectos secundarios podrá tener. Apenas la han utilizado 3 meses. Para algunas otras vacunas se han probado casi durante 5 años, 10 años inclusive. Entonces estas vacunas son producto de la necesidad, de el apuro de salir de esta pandemia que está destrozando las economías además. Y bueno, no sabemos, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, chicos, esta es la reflexión del día. Cuidarse, cuidar a sus familias, no bajen la guardia, no bajen la guardia. Así como nos hemos cuidado hasta ahora, tenemos que seguir cuidándonos. Si tienen que ir a bailar a una discoteca, bueno, se aguantan 1 mes o 2 meses más de célibes en su casa, todos contentos, papás contentos, abuelos contentos, todos felices, y nos cuidamos por favor de la salud. Ok, vamos a estar ahora, como les decía, viendo dentro del capítulo 3 de bases de cálculo cómo poder evaluar un sismo, pero previamente quiero mostrarles cómo reaccionan las estructuras a los sismos. Vamos a mostrarles 2 modelaciones, porque mostrarles un sismo en vivo es mostrarles que algo se ha caído, se ha destruido y ya no existe. En cambio, estas 2 modelaciones nos dan una idea de cómo actúan los sismos en las estructuras. Lo primero, vamos a ver cómo actúa un sismo en un edificio. En un edificio con una cimentación que no está capacitada para absorber la frecuencia de vibración que produce el sismo, y en el otro edificio que sí está capacitado, que sí tiene fundaciones elásticas que permiten disipar la energía que puede producir un sismo. A ver, veamos. Aquí tenemos 2 edificios. Este edificio es un edificio común con una cimentación rígida. Y este otro edificio es el mismo edificio, pero con una cimentación especial, como verán ustedes acá abajo, una cimentación especial. Una cimentación que lo que hace es disipar la energía producida por el sismo en la fase de movimiento cíclico. Entonces, veamos cómo se comportan estos 2 edificios bajo la misma situación. Ahí viene el sismo. Fíjense ustedes cómo comienza este edificio a comportarse como un péndulo físico invertido, como un péndulo invertido. Ese es el modelo físico. Y comienza a producirse daños. Este otro se mantiene bien. ¿Por qué?
Porque fíjense en las cimentaciones, que son las cimentaciones que se utilizan en los países más azotados por los sismos, como ser Japón. Fíjense, son bases elásticas. Entonces, lo que pasa es que puede disipar la energía del sismo de manera que no va a sufrir grandes daños. Pero, obviamente, si quisiéramos hacer este tipo de cimentaciones, tendríamos que pensar en grandes presupuestos que creo que para Bolivia está un poco difícil de alcanzar. Lo que hacen las constructoras es construir edificios normales con cimentaciones rígidas o semielásticas. A lo más tendremos una losa radier que no cumple el papel de disipador de sismos que hemos visto en esta cimentación. De todas maneras, han visto que el movimiento del edificio es parecido al movimiento de un péndulo físico invertido. Eso es lo que les voy a mostrar a continuación para que ustedes vean cómo funciona el péndulo físico invertido. A ver, aquí tenemos unos caballeros más o menos de mi edad, filosofando y teorizando acerca de los efectos sísmicos. Vamos a ver. Eso produce el sismo, eso es lo que produce el sismo, ese tipo de movimiento. Fíjense la fuerza horizontal que va a producir. Si el periodo es muy corto, entonces los edificios bajos, las casas, se van a ser perjudicadas. Si el periodo es muy corto, el periodo es pequeño, ahorita vamos a aprender todos esos conceptos. Pero en los edificios altos con periodos cortos no cambia nada. ¿Sí? En los edificios altos con periodos cortos no cambia nada. Ajá, lo que dice este ingeniero es bien cierto. El periodo está en función de dos cosas, dice, de la rigidez de este elemento y de la masa que va a soportar. Este es un modelo o son modelos sobre los cuales nosotros vamos a basar los cálculos. Por eso les estoy mostrando. Siempre cuando se va a aplicar la matemática se van a tener que utilizar modelos sobre los cuales se van a trabajar, mis estimados colegas. Entonces, estamos viendo acá que el ingeniero ha preparado varios modelos de varios tipos con rigideces mayores y menores y con masas mayores y menores. Entonces, a ver, seguiremos un poquito más el video. Bueno, la explicación que nos está dando gráficamente, no sé si la han podido escuchar, es muy simple porque está diciendo que los periodos dependen de las masas y la rigidez de las estructuras, ¿sí? En estructuras bajas, a periodos cortos de excitación, las estructuras tienen mayor daño. Es decir, si quisiéramos perjudicar, dice el ingeniero, a los lugares residenciales de casas muy bonitas, entonces lo que habría que hacer es que el sismo produzca periodos cortos. Entonces se afectan estas casas pequeñas, pero no los mayores. En estos dos últimos nos ha mostrado el valor del amortiguamiento. El amortiguamiento hemos visto en la anterior. Este es amortiguamiento. El valor del amortiguamiento nos ha mostrado para disipar los sismos
los efectos del sismo y evitar tremendos daños. Mientras este ya estaba en colapso, este otro que tiene un amortiguador ha resistido muy bien la excitación de un periodo largo. Bueno, de aquí hemos aprendido dos cosas, queridos amigos. Que primero, cuando vayamos a calcular cargas sísmicas, vamos a tener que modelar nuestra estructura de la manera que estamos viendo acá. De esta manera, ¿sí? Una columna y una masa. Así vamos a modelar. Segundo, que el periodo que se vaya a producir de vibración en la estructura depende de la masa, del valor de la masa y de la rigidez de la columna. Eso es lo que hemos aprendido viendo estos videos. Bueno, ahora lo nuestro. Muy bien. Ingeniero, perdón, una pregunta. Diga, adelante. ¿Cómo se realiza el mantenimiento en los aisladores sísmicos en las fundaciones que nos mostró, perdón? Mire, me agarró, definitivamente me agarró, porque yo he visto estas bases sísmicas en Chile, pero jamás se me había pasado por la cabeza preguntar cómo se mantienen. No sé cómo se mantienen, pero me imagino que al ser fundamentalmente de materiales muy elásticos, porque tiene mucho neopreno, que es una especie de goma muy dura, me imagino que habrá que recambiar esos elementos cada cierto tiempo, porque se desgastan. Al ser rótulas, también tienen metal y me imagino que también esa parte metálica habrá que cambiarla. Algún tipo de lubricación tiene, no he preguntado cómo se lubrica. Muy buena pregunta, voy a investigar eso para ver cómo podemos hacer el mantenimiento, cómo se mantienen eso. No he preguntado, he visto, he entrado, me he maravillado, he abierto la boca bien grande de manera que me puedan meter un pollo ahí, pero jamás he preguntado cómo se mantenía. Muy buena pregunta. Voy a averiguar para la siguiente clase. Yo le digo qué cuidados hay que tener en ese tipo de fundaciones. Aquí en Bolivia no hay ninguna fundación es así. A lo más que llegamos es una losa radier, considerada una fundación elástica, o vigas de fundación elástica, sí, pero nunca hemos tenido esos disipadores de energía en Bolivia. Hay otra forma de disipar la energía que es poner unos péndulos móviles hidráulicos arriba en la terraza del edificio que también disipan la energía, pero no son tan efectivos como este tipo de fundación. Estoy debiendo una respuesta, voy a investigar, voy a preguntar y el día jueves le voy a decir cómo se mantiene. ¿Está bien? Porque yo no sé cómo se mantiene. Está bien, muchas gracias. No se preocupe. Buena pregunta y voy a investigar. Me va a servir también a mí para aprender esta parte. Bien. Decíamos entonces que cuando vamos a calcular sismos debemos distinguir las edificaciones altas de las edificaciones bajas, como hemos visto en ese video de esos ingenieros que seguramente ya en el ocaso de su vida se divierten haciendo modelos. Yo creo que dentro de algunos años también estaré haciendo modelos, ojalá en alguna universidad dedicado a la investigación para poder desarrollar ciertos modelos reales en base a toda la experiencia que uno podría tener. Eso es lo que pasa. Hemos visto la diferencia, decía, entre las edificaciones altas y las edificaciones bajas, que se comportan de diferente manera en función, primero, a el periodo de excitación sísmica. Hemos visto que a periodos pequeños, menores, el comportamiento de las estructuras bajas es tremendamente diferente, muy peligroso, comparado con las estructuras altas. Las estructuras altas en periodos pequeños se comportan muy bien, pero las estructuras bajas en periodos pequeños se comportan muy mal, es decir, con peligro de colapso. Cuando estamos hablando de edificaciones industriales, de grandes naves industriales,
estas naves industriales se catalogan más bien como estructuras bajas, no son edificios, son estructuras bajas. A lo más, la altura de la columna será de 8 metros para tener una altura al medio de unos 12 metros. Un coliseo, por ejemplo, deberá respetar las normas fundamentalmente del básquetbol y del voleibol para poder tener una altura suficiente para que no perjudicar con sus estructuras el desarrollo del juego. Pero eso será 14 metros. Seguimos siendo estructuras bajas. Por tanto, el comportamiento de las estructuras metálicas, ya sea para edificaciones industriales o deportivas, se comportará como esa estructurita modelada baja que hemos visto en el video. Así se comportará. Seguirá dependiendo de la masa y de la rigidez de la estructura, pero mientras más baja es el periodo, los periodos pequeños van a hacerle mucho más daño a la estructura. Bueno, comenzamos. ¿Cómo se calcula el sismo en ese tipo de estructuras? En las bajas. Vamos a empezar viendo las bajas. Como edificios metálicos vamos a ver casi al final, entonces veremos cómo evaluar el sismo en ese tipo de edificios altos, de estructuras altas. No voy a entrar, por supuesto, a calcular ese tipo de bases porque no es función de la materia calcular ninguna base, ni la zapata más simple la voy a calcular, porque ustedes creo que a este nivel todavía no han llevado fundaciones. Entonces, bueno, si alguno ya sabe, será un aditamento para la materia, que puedan calcular también su fundación. Pero generalmente no hacemos porque la mayor parte de los chicos en esta materia no han llevado todavía fundaciones. Pues que voy a yo pedir que hagan cálculos de fundación si todavía no han llevado. Bien, decía yo entonces que en las estructuras bajas, ya sean galpones industriales o infraestructura deportiva baja, lo único que hay que hacer, así de fácil suena, es calcular una fuerza F, que es el producto de un factor S, que en realidad es un conglomerado de factores que vamos a aprender a calcular, y de una carga que actúe sobre la estructura. Una carga que también la podremos calcular a partir de las consideraciones LRFD que hemos visto, no digo que sabemos porque todavía no las hemos usado, pero las hemos visto. Entonces lo que hay que hacer es calcular primero este conglomerado de factores que harán este factor de amplificación S, y esta carga, que es una carga que nosotros la podemos determinar en función al tipo de estructura que estemos queriendo calcular. Fácil. A ver, les voy a mostrar cómo afectaría esa carga a una estructura metálica. A ver, aquí está. Aquí tenemos una estructura metálica. A ver, ven ustedes. Una estructura que ustedes aprenderán posteriormente a calcular, ya dentro de poco. Si quieren verla mejor, ahí está, es la estructura. Y lo que quisiéramos saber son las cargas puntuales. Aquí, esta carga puntual, vamos a poder estudiar. Vean ustedes que la carga de sismo que vamos a calcular va a tener esta condición. Es una carga horizontal, y va a estar actuando en la unión de columna dintel. A esto le llamamos dintel, ¿ya? Y esta es la parte de la estructura que se llama columna. Entonces, en la unión de columna dintel va a actuar esta carga horizontal. Pero ojo que esto no solamente sucede en las estructuras bajas, sino también sucede en las estructuras altas o edificios. Esta carga que produce el sismo también actúa en la unión columna dintel. Eso va a ser una constante. Bueno, no creo que sea bonito verlo, entonces ahora sí yo voy a apagar esta pantalla. Ando con la tos que me molesta, además que se pone muy lento el internet. Voy a apagar la cámara. Ya. Ok, ahora sí. Entonces decíamos que esta fuerza que vamos a calcular a partir de ahora es una fuerza horizontal que siempre actúa en la unión columna-dintel, siempre actúa ahí. En la estructura que hemos visto, a ver, volveré a mostrar
en esta estructura que acabamos de ver, en esta estructura industrial, o puede ser deportiva también, verán ustedes que solamente estamos mostrando la carga en la primera cercha o pórtico en este caso. No solamente actúa ahí, actúa aquí, actúa aquí, actúa aquí, actúa aquí, en todos los pórticos o cerchas con los que estemos trabajando. Esta carga es horizontal y va a actuar siempre en la unión columna dintel en un solo lado de la estructura, en la unión con columna dintel, pero obviamente en todos los pórticos o cerchas o arcos que compongan nuestra estructura. Creo que hasta ahí está claro. Vamos a evaluar la carga para un pórtico, para una cercha, para una, y luego la vamos a replicar en todas las demás cerchas, en una de las uniones de la columna con el dintel. Creo que hasta ahí no hay mucho problema. Ahora sí, a ver, veamos. Lo primero que hemos de calcular es, como decían esos ingenieros seniors, yo todavía soy semi-senior nomás, esos ya son senior. Lo primero que tenemos que evaluar es el periodo de vibración. Nos han mostrado que los periodos de vibración son muy importantes para saber el comportamiento estructural frente al sismo. Entonces, lo primero que hay que calcular es el periodo de vibración. Vean ustedes que aquí estoy mostrando una estructura, aquí estoy mostrando una cercha, pero puede ser un pórtico, puede ser un arco, cualquier tipo de configuración estructural que pueda tener esta estructura industrial. Aquí tenemos sus fundaciones, aquí tenemos sus columnas, aquí está la cercha y aquí estamos mostrando esa fuerza que deberemos evaluar para poderla aplicar antes de analizar la estructura y saber cómo se va a comportar frente al sismo. Saber qué es lo que tenemos que rigidizar, saber dónde más aumentar material para que esta estructura pueda superar con éxito algún sismo que pueda ocurrir. Aquí estamos mostrando la misma estructura, pero estoy diciendo que este peso del techo, ojo, peso del techo y la estructura, este es el peso total de la estructura más todo el material de cubrición y más todo el peso que pueda soportar. Este es el peso total, estoy diciendo, de la estructura, más si tiene calamina, la calamina, el peso de la calamina, más si tiene luminarias, el peso de las luminarias. Ese es el peso total, no solamente peso propio, sino todo el peso que va a soportar la estructura. Es el peso de todas las cargas o con cargas, como quieran llamar. Aquí no están entrando sobrecargas. Cuidado, me evalúen con sobrecargas más. Está mal, las sobrecargas de nieve, de viento, no entran aquí. Solo son las con cargas. Peso propio de la estructura más el peso de todos los elementos que ésta soporta. Esto es W. Creo que me estoy dejando entender, ¿sí? Aquí estoy mostrando las columnas con una característica geométrica muy importante de los elementos. Se llama momento de inercia y ustedes saben muy bien cómo calcularlo. Seguramente aquí tendrán que recordar todo lo que hacían en isostáticas para calcular momentos de inercia. Entonces, las características fundamentales, el peso, la concarga total de la estructura, que incluye peso propio más el peso de todos los elementos que soporta la estructura, sí está bastante más claro, y el momento de inercia de las columnas. Bueno, aquí está el modelo. ¿Han visto ustedes cómo se divertían esos ingenieros seniors, muy seniors, mostrando su modelito en físico? Bueno, es el modelo. Aquí está el modelo, esta es la columna que tiene un momento de inercia que en este caso es el doble del momento de inercia de cualquiera de las columnas, generalmente son iguales de cualquiera de las columnas, por tanto acá el momento de inercia del modelo que estamos tomando en la columna que estamos tomando va a ser 2 veces I, donde I es el momento de inercia de cualquiera de las columnas de la estructura con la cual estemos trabajando. Esta columna tiene una altura H, ¿sí? Esta columna tiene una altura H y aquí viene el peso
que es la concarga de toda esta parte estructural, es decir, el peso propio más el peso de todos los elementos que pueda soportar la estructura. Creo que hasta ahí la cosa está clara. Este es el modelo que vamos a poner a vibrar. Le vamos a dar una excitación acá y este modelo va a vibrar y va a depender del momento de inercia, puesto que el momento de inercia es parte importante de la rigidez de un elemento. Ahora yo pregunto, ¿qué es la rigidez de un elemento? A ver, ¿quién me dice? Rigidez de un elemento. Vamos a ganar puntos. Rigidez de un elemento. Rigidez. ¿Qué es la rigidez de un elemento? Pregunta hecha. Tienen 5 segundos para contestar. Daniel. Puede ser la rigidez, la propiedad que tiene el cuerpo o sea, lo contrario a ser plástico. A ser elástico. Sí. A ser elástico. Sí, Daniel, hay una idea de lo que es la rigidez, sin embargo, tal vez alguien quiera comprender. Yo también pienso que es a la capacidad de doblarse, de la forma que está compuesto el material, que si se puede doblar, o podemos decir que un elemento también de metal también es muy rígido, porque la verdad no con un esfuerzo se puede doblar, fácilmente no se dobla, digamos. A eso yo pienso que es. Ingeniero. Dígame, Joel, en la tercera, estoy anotando. Bueno, más puntual sería que es la medida de resistencia que tiene el material a la deformación elástica. Estoy anotando, mira, aquí está. Está Daniel con su más, Alberto con su más y Joel con su más, plus. Los tres están... Yo tengo también para complementar. El último, adelante, Moisés. Sería la capacidad que tiene, digamos, un elemento para no deformarse totalmente, digamos, para no perder su forma inicial, se puede decir. Sí. Gracias. Se cierra el micrófono. Dejo de anotar. Apago mi pantalla. Los cuatro tienen razón. Cada uno ha dado una idea de lo que es la rigidez cercana a la realidad. No exactamente, pero cercana a la realidad. Es eso. Es la capacidad de evitar grandes deformaciones que tiene un elemento. Esa es su rigidez. Y todos, a la vez, me han dado una idea de eso. Alberto ha explicado un poco más allá a su criterio. Con sus palabras han estado bien. Por tanto, aquí tienen más, Joel tiene más, porque se ha acercado bastante. Y Moisés también tiene su plus, su más. O sea, son puntos ganados. Bueno, la rigidez es una propiedad de los materiales, pueden ser metálicos o no, pueden ser de hormigón también, que los predispone, si se quiere usar esa palabra, si puede usar esa palabra, a evitar grandes deformaciones, haciendo el elemento menos deformable. Estoy repitiendo. O sea, la rigidez evita grandes deformaciones en los elementos. Es una propiedad de los materiales que evita grandes deformaciones en los elementos. Todos han dicho lo mismo, con sus palabras lo han dicho, por eso tienen sus puntos ganados. Pero hay que hacer una precisión adicional. Si estamos hablando ya en ecuaciones, la rigidez me la da la resistencia de materiales. Ustedes saben cuál es la ecuación de la flexión, y en la ecuación de la flexión, en el segundo término estamos, en el primer término estamos entrando con una multiplicación de dos propiedades, que es una propiedad física, que es el módulo de elasticidad E, lo hemos visto, y una propiedad geométrica, que es el momento de inercia de una sección. Cuando nosotros multiplicamos el módulo de elasticidad por el momento de inercia, encontramos matemáticamente lo que llamamos rigidez. Y sí, evidentemente, el módulo de elasticidad es una medida
de cuánto se puede deformar un elemento sin llegar al colapso. Eso es el módulo de elasticidad. No se olviden que en la gráfica tensión-deformación habíamos visto que ese módulo de elasticidad era la pendiente de la recta que iba de la tensión cero, deformación cero, hasta un punto que se llamaba límite de elasticidad. Esta pendiente, ¿no? El valor de la pendiente me daba el módulo de elasticidad o módulo de Young. El módulo de Young me mide la posibilidad de deformación de determinado elemento, ¿sí?, sin llegar al colapso. El colapso sería que esa deformación, al retirarle la carga de excitación, se mantenga deformado o siga deformándose. Lo lógico es que al quitarle la carga, el elemento vuelva a su forma original. Entonces, es ético. La rigidez impide que se llegue a esos límites. Entonces, va a impedir que ultrapasemos esos límites elásticos, haciendo que el elemento se convierta en un elemento plástico. Si multiplicamos entonces el módulo de elasticidad por el momento de inercia, que es una propiedad geométrica que puede ser más o menos de acuerdo a la variación que hagamos en la geometría del elemento, encontramos un valor de rigidez. Si queremos nosotros rigidizar una estructura porque tiene mucho movimiento lateral, por ejemplo, a viento o a sismo, lo que hacemos es aumentar sección en algunos lugares, los más críticos, generalmente los pisos más bajos, para poder evitar que esos movimientos sean molestos. Rigidizar la estructura implica entonces aumento de sección y matemáticamente está dado por el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia. Rigidez, hay un coeficiente más por delante, 3, 4, qué sé yo. Pero básicamente es el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Volvamos a lo que estábamos viendo. Vean ustedes entonces que acá tenemos el momento de inercia y este momento de inercia va a ser parte de la rigidez. Para calcular el periodo de la estructura dependemos entonces, como decía el ingeniero senior que hemos visto, de la rigidez. Aquí estoy señalando con el puntero esta rigidez EI con un 6 por delante, sí, que viene de una deducción de esta ecuación. ¿De dónde sale esta deducción de esta ecuación? Es una deducción que la podríamos conocer a partir de el comportamiento vibratorio de este modelo, que es un péndulo físico invertido. Si nosotros hacemos el análisis de un péndulo físico invertido y sacamos el periodo en función de estas características, el valor de la masa y el valor de este momento de inercia, que en realidad es el momento de inercia de las columnas, vamos a llegar a esta ecuación que ya está deducida. Si quieren, les voy a poner la deducción para que la vean. No he visto conveniente en un curso a distancia que yo me ponga a deducir ecuaciones en la pantalla. Es más, no podría hacerlo en la pantalla, mi pantalla no da para eso. Pero les voy a poner en el WhatsApp cómo se deduce esta ecuación a partir de un péndulo físico invertido. Ese es el modelo que estamos utilizando, el modelo de un péndulo físico invertido. Al estudiar el movimiento vibratorio de este péndulo físico invertido, lo primero que vamos a hacer es determinar el periodo de vibración, y el periodo de vibración está dado por todos estos componentes. W, hemos dicho que es la concarga o el peso total, no solamente de la estructura, sino de todo lo que soporta. H es la altura de la columna, en la que estamos trabajando, H es la altura de la columna. G es la aceleración de gravedad, E es el módulo de elasticidad o módulo de Young, y el término I representa el momento de inercia de una de las columnas. Aquí hay un 2. Claro, esto generalmente en la ecuación de la resistencia a materiales, fundamental de la resistencia a materiales, es un 3, que multiplicado por este 2 nos va a dar este 6. Pero este desarrollo se los voy a poner para que lo lean, para que lo entiendan. Está muy claro. En mi libro en el libro que tienen ustedes de Pérez Mantilla está desarrollado también. Pero se los voy a poner a manito,
me voy a sentar un ratito, como me divierto haciendo ecuaciones, me voy a poner a hacérselos a manito para que entiendan mejor, porque en el libro es más frío. Pasa esto, pasa lo otro. Los voy a hacer más detallado, se los voy a subir al WhatsApp para que alguien curioso lo lea. No es obligatorio saber esa deducción. Yo voy a trabajar con los resultados. Las deducciones ya las vieron antes en física, en resistencia material, en isostática, y vieron deducciones. Yo estoy trabajando con resultados porque no me daría el tiempo de deducir todo. Hay algunas cosas que sí voy a deducir, pero otras que ya lo han hecho antes, pues no. Esta sí se las voy a mostrar, se las voy a mandar para que ustedes vean de dónde sale este periodo. Bueno, aquí está bastante bien explicado lo que son estos términos. Antes ya habíamos explicado con detalle lo que son estos términos, entonces pues no habrá mucho problema en calcular el periodo de vibración de una estructura baja, galpones industriales, edificaciones deportivas, casas de repente, o edificios que no vayan más allá de 3 plantas. Sí, para eso aplicamos esta ecuación, para poder conocer inicialmente el periodo de vibración. Entonces, cuando vamos a desarrollar un cálculo sismorresistente para este tipo de estructuras, lo primero que tenemos que hacer es conocer el periodo de vibración, tomando en cuenta estas variables. Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún problema, porque W vamos a conocer, H va a ser parte del diseño geométrico que vamos a tener de la estructura. El momento inercia vamos a poderlo conocer. Sí, señor, porque inicialmente vamos a hacer el cálculo estructural y después le vamos a aumentar el sismo. Por tanto, ya vamos a conocer el peso de la estructura, todo lo que soporta y el momento de inercia de las columnas. Es decir, que este cálculo sísmico lo vamos a hacer después de haber dimensionado inicialmente la estructura sin sismo. Y luego hacemos este cálculo sísmico para ver si esa estructura soporta el sismo o no, o tiene que ser rigidizada. ¿Me estoy dejando entender? Ok. Vamos entonces a calcular este factor S que aparecía en la ecuación, este factor S que yo decía que es el conjunto, el conglomerado de una serie de factores que ahora los vamos a aprender a calcular. ¿Dónde estamos? Aquí. Este factor S, que es un factor, es un coeficiente de amplificación, es el producto de multiplicar varios factores que le hemos llamado alfa, beta, eta y delta. ¿Sí? El factor alfa, el primer factor que vamos a aprender a calcular, el factor alfa, depende de 2 cosas importantes. De un valor C que se llama coeficiente sísmico básico, y de un factor R que se llama riesgo sísmico. Es decir, si multiplicamos el coeficiente sísmico básico por el riesgo sísmico, tendremos el valor del primer factor alfa. Lo mismo, estos otros factores beta, eta y delta los vamos a encontrar de esa manera. Yo creo, desde mi punto de vista, que el más difícil de determinar es el factor alfa. Si bien todos los demás, excepto el delta, dependen del periodo de vibración que hemos calculado inicialmente, todos dependen del periodo, excepto delta. Entonces, el cálculo, sin embargo, es mucho más fácil que de alfa. Alfa es un poquito más complicado. Comenzaremos. Este denominado coeficiente sísmico básico, C, es una relación, es una división, quiere decir, entre la aceleración máxima horizontal del sistema idealizado, de este sistema idealizado, la aceleración máxima horizontal, ¿sí? Y la aceleración de gravedad. Por eso aparece aquí la gravedad, claro, porque el coeficiente sísmico básico y está involucrando la relación entre la aceleración que pueda tener este modelo estructural que estamos analizando y la aceleración de gravedad. En una tabla posterior vamos a ver estos valores de C en función del grado sísmico y aquí estamos viendo, para T igual 0 segundos. ¿Quién me quiere preguntar algo? Díganme. Estoy escuchando la pregunta, muchachos, díganme.
¿Alguien quería preguntarme? Bueno, sigamos adelante. Entonces decía yo que este coeficiente sísmico básico, en una tabla posterior en la siguiente diapositiva, es para T, para periodos de 0. segundos. Ah, un ratito, señor, pero aquí hay una trampa tremenda. Siempre va a ser el periodo 0,5 segundos. No, el periodo va a ser lo que tú saques aquí. ¿Sí? La tabla es para 0,5 segundos, pero te voy a explicar cómo la manejas para otros valores de periodos. Ahí está la tabla. Nos dice que para periodos inferiores a 0,5 segundos, los valores de C se tomarán iguales a los del periodo 0,5 segundos. Si tú haces el cálculo de tu periodo con esta ecuación y sacas 0,3 segundos, entonces estás autorizado a tomar estos valores en función del grado de intensidad de sismo. Caramba, estoy hablando cosas que ustedes no saben. Estoy hablando de grado de intensidad que ustedes no han visto. Estoy queriendo tomarles el pelo y eso no está bien. Entonces voy a tener que ir a ver la definición de ciertos términos que ustedes no los están conociendo. Aquí, por ejemplo, yo estoy hablando de grado de intensidad y ustedes no tienen la más mínima idea de lo que es un grado de intensidad. Hasta aquí me han podido entender, pero esto, grado de intensidad, señor, ¿qué es el grado de intensidad? Muchísimas gracias por la pregunta. Entonces me voy acá a el libro y me parece que en el capítulo 3, no estoy mal, bases de cálculo, a ver. Que aquí hablamos, sí, pero no es precisamente lo que quiero. Creo que es en el 4. Sí. Bueno, muchachos, tenemos que empezar a, si ya que estamos haciendo algún tipo de diseño sismo resistente, tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, señor, ¿qué son los sismos? Los sismos, mis queridos estudiantes, son liberaciones súbitas, impensadas, de una tremenda energía que se acumula bajo la corteza de la Tierra como consecuencia de las tremendas tensiones y presiones que soportan las capas tectónicas que conforman nuestro planeta. Esos son los sismos. Entonces, cuando se liberan esas energías, o como mostramos aquí en la figura, tenemos aquí dos placas que por efecto del movimiento dinámico o de la dinamicidad de la Tierra se van desplazando una sobre la otra, fíjense cómo, y al final una termina encima de la otra. Aquí, en este proceso, se libera una cantidad de energía que se refleja en la superficie. Así se generan los sismos, de esta manera se generan los sismos, así se originan los sismos. ¿Está bien? Bueno. Lo que tenemos que entender, si quieren leer todo esto, está perfecto. Pero lo que tenemos que entender es, a ver, donde se origina el sismo normalmente se llama foco. ¿Sí? Cuando se genera esa tremenda cantidad de energía por ese efecto de sobreposición de las placas, se generan ondas de choque que estamos viendo aquí en esta figurita tan simple. ¿Sí? Verticalmente a este punto que es el foco que siempre está debajo de la superficie terrestre, verticalmente a ese punto se encuentra el epicentro. A este punto le llamamos epicentro. Por eso cuando escuchamos alguna noticia acerca de sismo, nos dicen con epicentro en la ciudad de Puno, Perú. Ahí está el epicentro. El foco de repente ha sido muy profundamente dentro de la superficie terrestre, pero el epicentro siempre es un punto que está sobre la superficie terrestre. Vean ustedes que estas ondas generan dos tipos de ondas sobre las edificaciones.
Una onda primaria o de compresión, que estamos viendo acá, que las edificaciones, todas, ya sean de hormigón, sean de madera o sean de metal, van a ser capaces de resistir por sí solo y por su rigidez. Entonces, estas ondas de compresión primarias no son problema. Las estructuras las van a poder absorber. El problema son las ondas secundarias o de cizalladura, que son estas ondas horizontales que van a producir la vibración de la estructura hasta de repente colapsarla. Ese es el problema. Estas ondas secundarias que van a producir fuerzas de cizalladura, que son fuerzas horizontales, como les he mostrado, que van a ser las que colapsen una estructura. Entonces, no se olviden, foco, epicentro, ¿sí? Genera, cuando se produce esa tremenda liberación por efecto del desplazamiento de las placas tectónicas, se producen las ondas de choque, y esas ondas de choque generan ondas primarias o de compresión que las estructuras las soportan muy bien, y ondas de secundarias o de cizalladura que sí son el problema que tenemos que evitar. Bien, ¿cómo se miden los sismos? Bueno, los sismos se miden mediante su intensidad o su magnitud, o también puede ser junto, su intensidad y su magnitud. Si vamos a la definición de la intensidad y la magnitud, vamos a ver que son dos cosas totalmente distintas. ¿Está claro? La intensidad se mide en una escala que inventó un estudioso de los sismos llamado o apellidado Mercalli. La escala de Mercalli, entonces, es la que me mide la intensidad. Ah, señor, creo que aquí grado de intensidad. Ya estamos pudiendo entender qué es la intensidad. Sí, señores, la magnitud, el tipo del sismo que va a medir según la escala Mercalli. Esto le llamamos intensidad. Esta escala Mercalli tiene grados en la escala Mercalli, y estos generalmente son 12 grados en la escala Mercalli, aunque últimamente se ha estudiado aumentar los grados de la escala Mercalli, porque estamos teniendo sismos que nunca habíamos tenido antes en la historia, por lo menos de la humanidad. En la historia de la humanidad no habíamos tenido esa intensidad de sismos, como por ejemplo el sismo último que pasó en Japón, que produjo ese tremendo tsunami que puso en peligro inclusive las instalaciones nucleares japonesas, o el último terremoto o sismo que se produjo en Chile, donde el Biobío, la región del Biobío, fue tremendamente afectada, inclusive teniendo estructuras sismoresistentes. Entonces, están viendo si van a aumentar los grados de la escala de intensidad. Hay fuertes voces que dicen que hay que aumentar esta escala. Pero vayamos a ver cuál es la escala de Mercalli que me mide la intensidad de un sismo. La intensidad del sismo podemos medirla por la escala de Mercalli, que mide la intensidad, o por otra escala que se llama escala de Richter, que va a medir la magnitud. La intensidad la medimos por Mercalli, la magnitud la medimos por Richter. Entonces vamos a ver. En la escala de Mercalli, el grado 1, el sismo es detectado por instrumentos muy sensibles. O sea, el Observatorio San Calixto, que tenemos acá en Bolivia, que es muy bueno, nos dice, ha habido un sismo, ni cuenta, no sabíamos nada. Ellos nomás nos dan la noticia. El grado 2, sienten personas en reposos en edificios altos, generalmente edificios de más de 30 plantas. En Cochabamba no tenemos. En La Paz pueden haber algunos que hayan sentido ese sismo. El 3 se asemeja a la trepidación causada por un camión. Yo no sé cuántos sismos habrán en Cochabamba al día, pero donde yo vivo sí se sienten bastantes movimientos de este tipo, unas trepidaciones, que yo le achaco más bien al pavimento rígido que está cerca del edificio donde yo vivo, y cuando pasan los camiones por la avenida Melchor Pérez, el pavimento rígido transmite ese movimiento a la tierra, y bueno, esa onda se transmite hasta los edificios cercanos. Y temblamos. Cuando había pavimento flexible, ese pavimento normal,
no sentíamos esas vibraciones porque, claro, el pavimento flexible es, su nombre lo dice, es flexible y entonces es capaz de absorber esas ondas de vibración. No sentíamos, pero ahora sí. Algunas veces yo siento esa trepidación, soy curioso, salgo a la ventana, no hay camiones pasando, no escucho motores de camiones pasando, entonces ha sido un pequeño sismo. Pero solamente se siente de esa manera, pasa inadvertido. Escala 4. Advertido por las personas que se encuentran en el interior de las casas, los carros se balancean. Esta ya es una escalita de cuidado. Es decir, que a partir de la 4 los sismos comienzan a ser incómodos según el indicador de intensidad de la escala Mercalli. 5. Es advertido por la mayoría de las personas y la gente nota la dirección del movimiento. Sí, aquí inclusive ya se puede ver si hay alguna lámpara larga que se mueve, se bambolea y podemos ver cuál es la dirección del sismo. 6. Lo sienten todas las personas, es difícil caminar y se desprenden los pañetes. Bueno, estos españoles. Los pañetes. Yo he sacado estas escalas de los españoles. Entonces, aquí en la escala 6, ya nos viene una especie de mareo. Ay, me he mareado. No te has mareado, es un sismo. ¿Sí? Lo has sentido. Entonces, ¿has sentido el sismo? Sí, me he mareado, estaba en el baño, estaba saliendo de la ducha y me he mareado. Yo pensé que me había venido un vaído, pero no, era el sismo. Es decir, todas las personas ya sienten de alguna manera. En el 7 ya hay angustia, ¿no? La gente corre por los exteriores, se caen, los vehículos pueden notar una marcha arrítmica, las construcciones de calidad de mala calidad ya comienzan a afectarse. Aquí en Cochabamba tenemos construcciones solamente de ladrillo. En la zona sur hay muchos edificios hasta de 4 o 5 plantas, que no tienen columnas, solamente tienen vigas cadenas. Todo es ladrillo. Abajo le ponen el ladrillo ese de 18, el símbolo 18 de carga, y van subiendo. Más arriba ya le ponen, qué sé yo, ladrillo hueco nomás, y van subiendo cadena, ladrillo, cadena, ladrillo, cadena, ladrillo. Es decir, no tienen columnas, o si tienen columnas son unas 2 o 3 en algunos lugares que consideran estratégicos. Esas edificaciones son de mala calidad y en un sismo de intensidad 6 que no es fuerte, ya podrían verse afectados esos edificios. Bien. En el 7 ya hay dificultad de manejar los autos, pues empiezan a colapsar paredes, chimeneas, monumentos. Fíjense, ya en el 7, vamos yendo más adelante y obviamente las cosas se complican. El 12 es daño casi total. Los objetos pueden saltar por el aire, las edificaciones sufren grandes torsiones, grandes esfuerzos que pueden hacer que colapse. Entonces, a partir de las 7 ya hay un problema bastante complicado en las edificaciones. Bueno, esta es la intensidad. A esto nos referíamos a esta parte. Simplemente fui a ver para que ustedes entiendan lo que es el grado de intensidad. Vean ustedes que en la tabla que estoy mostrándoles acá, el grado de intensidad lo estamos tomando a partir del grado 5 en la escala de Mercalli. 5 hasta el 10 nomás, hasta el 10 nomás. Todavía me falta el 11 y el 12. Esta tabla que ustedes están viendo acá, mis queridos colegas, es extrapolable. O sea, si queremos al 4, cosa que no va a ser necesario, podemos extrapolarla. Si queremos al 11 o al 12, podemos extrapolarla para encontrar los valores del coeficiente sísmico básico. ¿Se entendió qué es el grado de intensidad? ¿Sí? El grado de intensidad, entonces, es el daño que pueden sufrir las estructuras que se mide en una escala que inventó un señor de apellido Mercalli y tiene 12 grados de intensidad, que se basa fundamentalmente en los daños que pueden sufrir la infraestructura y las estructuras de edificios y viviendas. Esa es la intensidad de un sismo. Pero bueno, ya que hemos comenzado a hablar de intensidad, hablemos también de magnitud para cerrar esta charla. La magnitud es otra cosa, ya no se mide por el daño que sufren las estructuras, se mide por la cantidad de energía que se libera en el foco o hipocentro del sismo. Foco, ya hemos visto que es el foco, ¿sí? Es la medición de la cantidad de energía que se libera
en el foco, en esta parte aquí, al haber el movimiento de las placas tectónicas, hemos dicho que se libera una gran cantidad de energía. El señor Richter midió esa cantidad de energía, y nos dijo, el sismo también se puede clasificar por la cantidad de energía liberada en el foco, ahí. ¿Cuánta energía liberada se liberó en el foco? Es la magnitud del sismo. Ya no estamos viendo como Mercalli los daños que se producen en la infraestructura y en las estructuras. Ya no. O sea, ahora medimos la energía liberada en el foco. Miren, la escala de Richter nos muestra que en un valor de Richter menor que 3.5, no se siente, pero es registrado. Ahí está más o menos coincidiendo con algún grado de la escala de Mercalli. De 3.5 a 5.4 en la escala de Richter a menudo se siente, pero solo causa daños menores. De 5.5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios. De 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. Este es el terremoto que hemos tenido en Cochabamba en el año 1998. Ustedes tal vez no hayan existido todavía, tal vez estaban en proyecto, no ni en proyecto. Bueno, si son hermanos menores, sí, habrá habido algún proyecto, pero en el año 1998 se dio un terremoto aquí en Cochabamba que se llamó terremoto de Totora y Aiquile, y tuvo en la escala de Richter un valor de 6.8 en la escala de Richter, es decir, magnitud, ¿sí? No ha sido un terremoto mayor, porque terremoto mayor es a partir de 7 hasta 7.9, se llama terremoto mayor, y de 8 a más se llama gran terremoto. Grandes terremotos han habido en la historia de la humanidad y terremotos mayores muchísimos en varias ciudades del planeta. En Cochabamba, en 1911, hubo un terremoto que se llamó terremoto de Sipe-Sipe. Inclusive tiene una marcha fúnebre en su nombre. Ese terremoto de Sipe-Sipe, según lo que se ha podido estudiar históricamente, no ha pasado de 6 en la escala de Richter, no ha pasado de 6. Pero ¿por qué entonces todas las casas se han caído y ha habido gran devastación en esa población de Cochabamba que se llama Sipe-Sipe? Bueno, es que todas las construcciones eran de adobe, pues. Casas de adobe, casas de 2 plantas de adobe. Seguramente el periodo ha sido corto, las ha despedazado a las casas de adobe que no tienen resistencia a cortante. El adobe no resiste a cortante. El ladrillo tiene resistencia media a cortante. El hormigón tiene una alta resistencia cortante y el metal todavía mucho más resistencia cortante. Entonces vean ustedes que en Sipe-Sipe hubo un terremoto devastador, pero que no pasó de 6 en la escala de Richter. La magnitud fue 6. Ahora estamos en la posibilidad de distinguir magnitud de intensidad. La intensidad la medimos con la escala de Mercalli y la magnitud con la escala de Richter. Son cosas diferentes. Mercalli observa lo que pasa sobre la superficie terrestre y los daños que puede ocasionar un sismo. El señor Richter se va al fondo, al foco, para saber cuánta energía se ha liberado en el movimiento sísmico. Entonces son cosas totalmente diferentes. Hablábamos de Totora y Aiquile, se ha situado en un valor de 6.8 y ha sido bastante destructivo, lo mismo para las construcciones de adobe. Las construcciones que eran de hormigón no han sufrido absolutamente ningún tipo de daño severo. Tal vez algunas rajaduras en los yesos, en los tumbados de yeso, tal vez, pero estructuralmente no han sido afectadas. Sí, muchas construcciones de adobe han colapsado, se han caído, inclusive ¿cómo se llama? La cúpula, la torre de la iglesia de Aiquile se cayó completamente y la iglesia de Aiquile también. ¿Por qué? Porque eran construcciones de adobe, no ha sido un terremoto mayor, ha sido simplemente un movimiento sísmico encuadrado dentro de esos valores. Pero sí sabemos que en Bolivia hay movimientos sísmicos que no sabemos en qué momento podrían transformarse en terremotos mayores o en grandes terremotos. Eso no sabemos.
Bien. Por tanto, si volvemos a lo que estábamos presentando, nosotros, en función al grado de intensidad, ¿dónde encontramos estos grados de intensidad? En la escala de Mercalli. Vamos a tener un valor de un coeficiente sísmico básico calculado para 0.5 segundos de periodo. Sin embargo, aquí estamos siendo claros, para periodos inferiores de 0.5, los valores de este coeficiente sísmico básico se tomarán iguales a los que están planteados en la tabla. Es decir, que si yo tuviera un periodo de 0.3, estos valores los copiaré como están en la tabla, no habrá más que hacer. ¿Qué pasa para periodos que sean mayores a 0.5? Que sean periodos mayores a 0.5. ¿Puede salir eso? Sí, claro, puede salir. Que sean valores mayores a 0.5. Entonces, la norma que estoy utilizando, que es la norma española para sismos, me dice que estos valores que están dados en la tabla se deben multiplicar por la mitad del periodo. Supónganse que el periodo me ha salido 0.7. ¿Está bien? Y el grado de intensidad que estoy considerando es el grado 10. Yo tengo ya una base que es 0.61. Este 0.61, ¿sí? Lo tengo que multiplicar por la mitad del periodo. Si el periodo era 0.7, lo divido entre 2, es 0.35 y lo multiplico por 0.61 y ese es el valor de este coeficiente sísmico básico que voy a utilizar. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? Porque esto es tremendamente importante. Si ustedes se equivocan aquí, todo va a estar mal. ¿Puedes repetir la última parte, Inge? Claro que sí. Esta tabla me está mostrando diferentes grados de intensidad que está en la escala Mercalli. ¿Sí? Para cada grado de intensidad tenemos un coeficiente sísmico básico calculado para 0.5 segundos de periodo. Esta tabla, hemos dicho, es extrapolable. Si ustedes quieren extrapolarla, la extrapolan. Eso es lo que dice la norma al menos. Yo nunca he tenido la necesidad de extrapolar porque nunca hemos llegado a este grado en Bolivia. Siempre estamos adaptando todo para Bolivia. Bueno, decíamos que si el periodo es 0.5, estos son los valores. Directamente vamos al grado de intensidad, por ejemplo, 8, y sacamos como coeficiente sísmico básico 0.15. Se acabó. C es 0.15 y se acabó. No hay más. Si los valores del periodo fueran menores que 0.5, por ejemplo 0.3, es lo mismo. Vengo acá, si el grado de intensidad es 8, el valor es 0.15. Pero señor, el periodo es menor que 0.5. Sí, eso es lo que me dice la norma. Si el periodo es inferior a 0.5, los valores que están en la tabla se respetan. Listo. Para un valor T igual a 0.3, para un grado de intensidad 8, el valor del coeficiente sísmico básico es 0.15. ¿Qué pasa cuando los periodos son mayores que 0.5? Ahí la norma me dice otra cosa. Si el valor del periodo es mayor que 0.5, entonces lo que tú tienes que hacer es tomar ese periodo que has calculado, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por el valor que corresponda. Por ejemplo, si estamos trabajando con 0.15 y el valor del periodo fuera 0.8, por decir algo, dividimos 0.8 entre 2 es 0.4 y lo multiplicamos por 0.15. Y ese es el valor del coeficiente sísmico básico. ¿Se está entendiendo? ¿Se entendió? ¿Está clarito? Ok. Bueno, ya tenemos el coeficiente sísmico básico. Lo que tenemos que calcular ahora es ver cómo calculamos es el riesgo sísmico. El riesgo sísmico es fácil porque es una tabla. Ahí está la tabla del riesgo sísmico. Riesgo sísmico. Si multiplicamos este valor del riesgo sísmico por el coeficiente sísmico básico, tenemos el valor de alfa, que es el primer coeficiente para calcular ese. Bueno, el riesgo sísmico, vean ustedes, está en función del periodo de ocurrencia de los sismos, porque hay un periodo de ocurrencia de los sismos. Son cíclicos los sismos. Pueden variar entre más o menos 10 años, pero son cíclicos. Aquí tenemos la intensidad del sismo medido en la escala Mercalli desde la intensidad 7 hasta la 10. Estos valores, según me dice la norma, también son extrapolables. Es decir, si necesitamos 11 o 12, extrapolamos. Si necesitamos menor que 7, extrapolamos también.
Esto quisiera que me sigan, periodo de riesgo sísmico en años, 50, 100, 200, 500 años. Estos son los periodos más comunes, no los únicos, pero los más comunes. En Cochabamba, hablando de nuestra región, el periodo de riesgo sísmico está demostrado que son 100 años o cercano a los 100 años. Hemos tenido un terremoto de Sipe-Sipe en 1911. Hemos tenido el segundo terremoto apreciable en 1998. De 1911 a 1998, ¿cuántos años hay? 98 menos 11 son 87 años. 87 años está más cerca del 100 que del 50. Por tanto, según los sismólogos bolivianos, el periodo de recurrencia de los sismos en Cochabamba es de 100 años. Aquí, en Cochabamba, es de 100 años. Entonces tendríamos que tomar acá nosotros estos valores con esta intensidad de sismo para asumir el riesgo sísmico R. Entonces ya está fácil, pues. Este alfa es coeficiente básico que sé cómo calcular y R es el riesgo sísmico que lo saco de una tabla. Con eso calculo alfa. Fácil, señor. ¿Por qué no se inventa cosas más difíciles? ¿Qué son esas cosas? Vamos al siguiente factor. Alfa, ya está calculado. Vamos al factor beta, que se llama factor de respuesta. Esto tiene una particularidad. ¿Qué es el factor de respuesta beta? Dice, según la norma española, dice que modifica el movimiento inducido en la estructura por la acción dinámica del sismo según las condiciones de amortiguamiento de dicha estructura. Este beta se calcula con un valor B sobre la raíz cúbica del periodo que ya hemos calculado. Lo único que tendríamos que ver es este valor B. Como nosotros estamos haciendo la aplicación de esta norma para edificios bajos, hasta 3 plantas, no estoy haciendo para edificios altos, que otra es la teoría. Todavía no estoy viendo eso. Cuando veamos edificios altos, seguramente vamos a ver sismo para ese tipo de edificios. Ahora estamos alistándonos para entrar a calcular galpones, estructuras deportivas, edificios bajitos de metal, bajitos de 2, de 3 plantitas, nada más. Por ahora estamos apuntando a eso, después apuntaremos a edificios más altos. En el caso de edificios bajos, yo acá he puesto naves industriales nomás, pero pueden ser naves industriales, infraestructura deportiva y edificios metálicos hasta de 3 plantas, no más. 3 plantas son 9 metros, no más, ¿sí? Para eso, B ya está determinado por la norma y dice que es 0.8 invariable, 0.8 invariable. Para otro tipo de estructuras, B varía, pero para nosotros, naves industriales, estructuras deportivas y edificios metálicos de no más de 3 plantas, escuchen bien, de no más de 3 plantas, porque en los proyectos hay edificios metálicos, no les doy altos porque ¿cuánto tiempo gastarían ustedes? De 3 hasta de 4 plantitas les doy. De repente podemos jalar hasta 12 metros esto. Este valor de B es 0.8 directamente. Entonces, beta es 0.8 directamente dividido entre la raíz cúbica del periodo que ya hemos calculado por la ecuación 2pi raíz cuadrada de W sobre 6, G, 6, EI, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Este periodo ya lo hemos calculado. Ok. Calculado está el valor de beta. Creo que mayor explicación aquí no hay. Este valor de B siempre es 0.8. Siempre es 0.8. Y T es el valor que hemos calculado del periodo, que seguramente va a ser lo más difícil que puedan calcular. Factor de distribución eta. El factor de distribución, según lo que dice la norma, dice que caracteriza mecánicamente la distribución de las masas en el sistema estructural. Para el caso de naves industriales, estructuras deportivas y edificios bajos, este factor de distribución eta para nosotros es igual a 1. Esta ecuación va a ser para cuando estemos calculando edificios altos, pero mientras tanto, para estos edificios bajos, que vamos a calcular ya nomás dentro de poquito, el valor de eta es simplemente 1. Entonces, ¿qué problema hay? Se asume 1 y listo. Ya está.
Por último, el factor de cimentación delta depende del tipo de cimentación que estemos utilizando y obviamente de la característica del terreno donde estemos tratando de fundar y construir la nave. La nave industrial, la infraestructura deportiva o edificios pequeños, chiquititos, chatitos, por si acaso. Ojo, no es para altos, es para pequeños, chiquititos, 3 plantas. Bien. Verán ustedes que aquí estamos tomando en cuenta terrenos muy malos en los cuales necesitaríamos pilotaje. Pilotaje, sí. En Oruro me tocó construir, creo que les he mostrado la foto de ese platillo volador. Me tocó supervisar, ¿no? Calcular y supervisar. El coliseo del colegio La Salle. La construcción estuvo a cargo de una empresa constructora, que no me acuerdo mucho. Pero yo hice la supervisión y el cálculo estructural. El terreno era tan malo porque es en el sur de Oruro, donde están ya los lagos, que a los 60 centímetros empezaba a fluir el agua. Oh, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que entrar 3 metros para la fundación, porque tiene graderías. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, con el geotecnista, los geotecnistas nos tienen que decir qué hacer a los ingenieros estructurales, nosotros no somos geotecnistas, entonces ellos nos tienen que decir qué hacer. Hizo estudio de suelos y recomendó recambio. Entonces tuvimos que recambiar la parte de fundación y optamos por fundaciones de vigas invertidas en T, es decir, una fundación flexible, porque las vigas invertidas en T se apropiaban, según el geotecnista, a las características de este terreno. Horrible. Inicialmente, el primer proyecto que no se construyó estaba considerando pilotes, pero era pues un huevo de caro, como dice mi amigo Gustavo Tesanos Punto, así habla, ¿no? Era pues carísimo. Él es especialista en pilotes, Gustavo Tesanos es especialista en pilotes. Y yo le consulté aquella vez a él y le dije, Gustavito, ¿qué te parece esto? Les va a salir un huevo. No sé. Entonces, siguiendo eso, yo a los hermanos de La Salle les dije, dice que nos va a salir un huevo. Entonces, quien lo dice es una autoridad en esto. El ingeniero Gustavo Tesanos Pinto es una autoridad. Entonces, ¿por qué no cambiamos el proyecto? Dieron visto bueno y cambiamos el proyecto y entramos a esa fundación que les digo de vigas invertidas en T. Funciona muy bien. Ahí está el coliseo, no le ha pasado nada, pero qué terrible. Yo he tomado el caso extremo de los pilotes y las zapatas comunes que normalmente se utilizan, ¿no? Zapatas comunes y pilotes. Los pilotes, en el caso que tengamos terrenos como ese que acabo de mencionar, terreno donde excavemos 60 centímetros y empieza a salir agua, un terreno muy malo. Y las zapatas se utilizan generalmente en terrenos cuya capacidad portante están por encima del 1. Las zapatas son fundaciones rígidas, entonces las zapatas además pueden tener, qué sé yo, algunos asentamientos diferenciales que nos puedan complicar un poco la estructura. En el caso de galpones, instituciones deportivas e inclusive en edificios de 3 plantas, se utilizan las zapatas, se utilizan como fundación las zapatas. Bien, hablando de los pilotes, están los pilotes de resistencia por fuste y la resistencia por punta. Ustedes todavía no han llevado fundaciones, no puedo explicarles esto de pilotes, entonces lo voy a tachar. No vamos a usar pilotes, ya está tachado. En el caso de las zapatas, tenemos zapatas aisladas, tenemos zapatas corridas, como las que tenemos en las fundaciones de casas, por ejemplo, y tenemos zapatas que asemejan a losas. También estarán las zapatas combinadas, que los españoles se llaman losas, asemejan a losas. En realidad nosotros le llamamos zapatas combinadas. Entonces tendríamos zapatas aisladas, zapatas corridas, que es la que tenemos en las casas, las zapatas, los cimientos de hormigón ciclópeo, y estas que los españoles le llaman losas, pero que aquí les llamamos zapatas combinadas. Está claro, 3 tipos de zapatas. Las que más utilizamos en este tipo de edificaciones que estamos analizando son las zapatas aisladas. Bueno, tipo de terreno. Aquí están por capacidades portantes. Si se hace un estudio de suelos, ya veremos.
Los fangos, por ejemplo, tienen una capacidad portante de menos de 500 kilogramos por centímetros cuadrados. Son terrenos ruines. Hay fangos en Cochabamba, sí. Todo el sector del centro, la zona de la Laguna Lalay, son fangos horribles. Entonces sí tenemos capacidades portantes de 0,6. Esto no está en las unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. Está en kilogramos por metro cuadrado. Entonces diríamos de 0,6, muy cercano a los fangos. O también a las gravas y arenas sueltas que tenemos este tipo de suelos en Cochabamba también, de 0,6 a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Estas son otras unidades, estoy hablando en kilogramos por centímetro cuadrado. Grava y arena consolidadas que ya tienen mejor respuesta. Este terreno es muy bueno, que tenemos también en Cochabamba. Todo prácticamente el norte pasa el 1 kilogramo por centímetro cuadrado de resistencia de terreno hacia arriba. Tenemos dos, sí, tenemos hacia arriba por ya la zona cordillerana, como puede ser el Parque Tunar y todo eso, es una buena calidad de suelo. Y bueno, estos suelos ya no tenemos en Cochabamba. Estos suelos los tenemos en La Paz. La formación Miraflores, por ejemplo, tiene capacidades portantes de 3.8, está entre 2 y 4, sí, de 3.8. Oye, ¿quién necesita fundación para esa capacidad portante del terreno? ¿Para qué le vas a meter fundación? Métele directamente, si es una casita pequeña. No llegamos a tanto, no nos arriesgaríamos a eso, pero sí podríamos de repente construir sin fundación. Ahora, estas ya muy compactas, no sé, será la zona cordillerana. No conozco ni en La Paz que tengan estos valores de capacidades. Bueno, en función del tipo de terreno y en función del tipo de fundación que vamos a utilizar, se va a escoger el valor de delta. Por ejemplo, si estamos trabajando en tipo de terreno de 0,6 a 1 y estamos trabajando con zapata aislada, el valor de delta es 1.1 fijo. O sea, de esta tabla escogemos el valor de delta, que tampoco es muy difícil. Generalmente para nosotros va a ser 1.1 casi fijo, ¿sí? Salvo que estemos trabajando en lugares mucho más complicados, en terrenos mucho más complicados como la Laguna Lalay, por esos lados. Entonces, de repente podremos tomar el valor para Zapata de 1.6 para este factor delta, para el sismo. Ahí están los valores. De esa manera se pueden utilizar los valores de esta tabla. No es complicado, podemos. Bueno, una vez que se ha calculado el valor de S, vuelvo al principio, de S, este valor, este factor amplificador S, que es el producto de alfa, beta, eta, delta, que ya sabemos cómo calcular en cada uno de los casos, sabemos alfa, sabemos beta, sabemos eta, sabemos delta, nos queda calcular el valor de Q, y con eso hemos terminado, que simple, facilísimo. ¿Cómo calculamos el valor de Q? Se llama carga típica, y la carga típica Q es la suma de las cargas permanentes, cargas permanentes, es decir, las cargas que actúan siempre sobre la estructura, las cargas gravitatorias, las concargas, como quieran llamar, más alfa, aquí debería ser alfa, pucha, hasta ahora no corregí. Esto es alfa. Hace tiempo que no corrijo, no voy a corregir. Esto es alfa. Esto es alfa. Aquí es alfa. Permítame corregir, porque si no, nunca voy a corregir. Hace tiempo que digo voy a corregir, no corrijo. Alfa. Entonces decíamos que las cargas permanentes, las concargas, las gravitatorias, las que siempre actúan sobre la estructura, más alfa veces las sobrecargas. El valor de este coeficiente alfa está dado en esta tabla. Aquí dicen sobrecargas de usos en edificios, alfa, los valores de alfa. Hospitales, cárceles, edificios docentes, iglesias, espectáculos, salas de reunión, hoteles, alfa es 0,8. Oficinas, comercios, calzadas, garajes, 0,6. Azoteas, viviendas, hoteles, excepto en las salas de reunión, 0,5. Sobrecarga de nieve. Sí se puede acumular más de 30 días seguidos, 0,5.
Si no se puede acumular más de 30 días seguidos, cero. Ahora yo les pregunto, estos valores de alfa con las sobrecargas requeridas, los utilizaremos en galpones industriales, en edificaciones deportivas, en edificios pequeñitos. ¿Será que los usamos? ¿Qué me dicen? No. Y tal vez podríamos utilizar el menor valor de alfa en el caso de un edificio de 3 plantitas, 0,5. En los otros casos no vamos a usar. ¿Por qué? Porque en galpones y en edificaciones deportivas, las únicas sobrecargas que tenemos son nieve y viento. Deberíamos usar, pero nieve tenemos. Sí, pero fíjense lo que dicen acá. Si se puede acumular más de 30 días seguidos, 0,5. Si no se pueden acumular más de 30 días seguidos, 0. ¿Dónde han visto que en Cochabamba tengamos una nevada que se acumule por más de un mes? Ahora, si estamos construyendo para lugares, ni en Oruro se acumula más de un mes, ni en Oruro, ni en Potosí, no se acumula más de un mes. Pero sí pueden haber sectores de la cordillera donde hay minas fundamentalmente, hay minas en sectores cordilleranos, de ahí sacan los minerales. En esos sectores que están muy cerca de la cordillera sí hay nieve permanente. En ese caso, a la sobrecarga de nieve deberíamos multiplicarla por 0,5 y sumarle a las cargas permanentes para obtener este Q. Pero si no estamos construyendo galpones industriales para esos sectores, entonces 0, aquí 0 y se acabó. Este segundo término no va a existir para galpones y para coliseos, instalaciones deportivas que no estén cercanas a la cordillera. Y les recomiendo tomar el valor de alfa 0,5 para cuando estén diseñando edificios de 3 plantas. Entonces ahí sí ponen 0,5. Y sobrecargas, bueno, pues hay sobrecarga de utilización, esa sobrecarga pondrán acá. Más habrá sobrecarga de nieve, pero no se va a acumular más de un mes, entonces no la ponen. ¿Qué otra sobrecarga más hay? Sobrecarga de tabiquería. Entonces la suman. Sobrecarga de utilización más sobrecarga de tabiquería, más, qué sé yo, sobrecarga de qué más hay. Todas las demás son cargas permanentes. El piso, el contrapiso, todo es carga permanente. Sobrecarga solamente de utilización y de tabiquería. Bueno, sumamos esas dos sobrecargas y las multiplicamos por 0,5 en el caso de estar haciendo un edificio de 3 plantas. Si estamos haciendo galpones industriales, esto es 0. Solamente entran las cargas permanentes. Eso sería Q, muchachos. Las cargas permanentes. ¿Listo? Ahí acabamos. Entonces, está evaluada la fuerza que deberemos aplicar sobre las estructuras en función de S y de Q. Aquí viene la pregunta, seguramente me voy a atrasar. ¿Están listos para hacer un cálculo de todo lo que hemos hablado? El cálculo de la evaluación, no cálculo, la evaluación de todas las cargas, ¿o quieren que yo haga un ejemplo? ¿Qué dice? Un ejemplo, bien. Sí, un ejemplo, bien. Por favor. Bandidos, pero tienen razón, no me los voy a lanzar a la piscina sin salvavidas, ¿no ve? Voy a hacer un ejemplo, el día jueves voy a hacer un ejemplo utilizando todo lo que he visto hasta acá. Esta es la parte más importante, porque si nos equivocamos en evaluar cargas, estamos, chao. Entonces lo que voy a hacer es un ejemplo el día jueves utilizando todas las cargas que hemos hablado, desde las cargas permanentes hasta la carga de sismo. Voy a preparar un ejemplo para que ustedes sepan cómo utilizar todo esto que hemos hablado. ¿Está bien? Bueno, hemos terminado nuestro tiempo. Posiblemente el día jueves, no, nos falta todavía 5 minutos. Posiblemente el día jueves me pase un poquito, vayan tomando sus previsiones. Y ya les decía que cuando yo hago algún ejercicio lo tengo que acabar. No lo puedo dejar a medias, porque en el transcurso se olvidan, hay que volver a aclarar las cosas, entonces prefiero terminarlo con ustedes. El día jueves voy a evaluar cargas para un tipo de estructura determinada ya.
Ya yo voy a ver cuál estructura determinada se puede utilizar. Voy a evaluar todas las cargas. Tal vez haga para un pequeño edificio, un edificio de 2, 3 plantas, o de repente voy a ver cuál es más rápido, haga para un galpón. Tal vez sea para un galpón. Entonces, lo que les voy a pedir, que es el día jueves, nos reservemos unos 15, de repente hasta 20 minutos más. Yo sé que algunos tendrán clases, pero me voy a pasar unos 15 o 20 minutitos más. Yo explico con detalle, han visto, a veces redundo. Sí, a veces dirán, mucho repite las cosas. Es que quiero que, al menos en este sistema, cuando estamos en vivo, no necesito repetir tanto, pero en este sistema las cosas tienen que estar mucho más claras en este sistema. Entonces, voy redundando en lo importante. Eso les voy a pedir. Ya prácticamente estamos al final de la clase. Vamos a dejar la clase acá, pero el día jueves seguramente les voy a pedir su paciencia de unos 15 a 20 minutos porque no me va a alcanzar el tiempo para hacer el ejercicio que voy a hacer. A partir del jueves ya les voy a dar una práctica para que ustedes practiquen en su casa. Varios problemillas que ustedes van a llevar a su casa a practicar. Y con eso, pues hemos cerrado esta primera parte del curso de estructuras metálicas. Estamos preparados a evaluar cargas. Entonces, que venga ya el cálculo de tracción, compresión, flexión, todo lo que quieran, ya se los calculamos sabiendo evaluar cargas. ¿Alguna pregunta, mis estimados amigos, antes de retirarnos? Tienen la palabra. Ingeniero, una consulta. Diga, Rodrigo. La guía boliviana de diseño sísmico contempla, no sé, un buen análisis para las estructuras, porque creo que no muchos lo usan. En realidad, la guía preparada por mi queridísimo amigo, muy respetado, ingeniero Rolando Grandi, no está aprobada todavía. Entonces, se ha convertido más en una referencia para los que van a hacer previsión sísmica que una obligación. Entonces, hay cosas interesantes en lo que plantea Rolando. Yo conozco a Rolando hace muchos años atrás. Somos con él los fundadores del Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia, que les comenté la intención de englobar a la mayor parte de los ingenieros, desde los metalurgistas hasta los civiles, todos los que tenemos que ver con estructuras. Pero se quedó por ahí. Sigue todavía existiendo el CIEP. Yo tengo una matrícula baja en el CIEP, creo que soy 16, 17. Creo que estamos en unos 2000, no somos más, no menos, 1500 creo que estamos. Rolando Grandi ya desde aquella época, él es sismólogo. Él es ingeniero civil, pero especialista en sismología y cálculo antisísmico. Entonces, él le tenía esa intención de dotarnos de una norma sísmica, como queríamos dotar de una norma metálica, así. Él trabajó en eso, y son muchos años de trabajo de Rolando. No es malo su trabajo, no es malo. Hay algunas cositas que han cambiado de su primera versión a su segunda versión. La primera versión parece que han tenido algunas críticas y las ha modificado. Claro, siempre van a criticar un trabajo que hagamos. Si no, no somos humanos. Además, son críticas constructivas que seguramente le han hecho. Y entonces él ha modificado algunas cosas en su segunda versión, pero todavía no está aprobada, mi estimado Rodrigo. Tiene cosas interesantes. Yo he revisado, he leído. Tiene cosas interesantes. He leído principalmente para la asamblea, ese edificio que les mostré. No hemos aplicado cálculo sismo resistente. No tiene cálculo sismo resistente, solo a viento. Solo tiene viento. Porque no hemos visto necesario hacerlo. Sin embargo, hemos revisado la propuesta que tiene el ingeniero Grandi. La pueden leer. Creo que está en el internet. Creo que la pueden leer. Todavía no está aprobada, pero por IGNORC. No se constituye todavía en una norma boliviana. Pero puede ser. Tiene cosas bien interesantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más quisieran saber? Por más que no sea de la materia, estamos hablando de sismos, de repente, alguna inquietud.
Bueno, lo que se prevé es que los sismos en Bolivia van a incrementar, como en el mundo está pasando. Además, el fracking, que es una forma de extracción de petróleo que están utilizando fundamentalmente las empresas norteamericanas, están causando desestabilizaciones muy grandes en las placas tectónicas. Por tanto, se prevé por todos esos problemas que el humano está causando una mayor cantidad de sismos, aunque también existen personas que dicen que esto es parte de la historia de la Tierra, que la historia de la Tierra es esa, es convulsionada, es muy complicada y que los sismos, haya fracking o no haya fracking, se van a seguir incrementando hasta que la Tierra se sacuda otra vez de todos sus habitantes, o por lo menos de la mayoría, como ya ha pasado en las 3 grandes extinciones anteriores, y que, bueno, vuelva a reflorecer seguramente con alguna otra forma de vida, tal vez no inteligente o inteligente, no sabemos. De manera que existen las dos posiciones ahora en el mundo, ¿no? Trump, por ejemplo, defiende la segunda, que esto es natural, que no hay calentamiento global, que esto es causado por la naturaleza, que las industrias no influyen, ese es su punto de vista. Pero hay otro punto de vista de otros científicos que dicen que esto es causado por el humano y que todo lo que puede venir también en el aumento de los sismos también es causado por la mano de la raza humana. Entonces, hay esas dos posiciones. No sé cuál será la correcta, porque la verdad es que ambas tienen sus fundamentos. No es de loco que un presidente defienda a rajatabla la evolución natural y que nada tiene que ver el calentamiento global y nada tiene que ver la extracción del fracking, con el fracking, nada tiene que ver el hombre, qué sé yo, sino que es una cosa natural. Y está la otra posición, de repente un poquito más fuerte, más fundamentada, que es el hombre que está causando todos estos estragos. De todas maneras, son dos posiciones que existen, sea lo que sea, hay que estar prevenidos para los sismos. Sabemos que Cochabamba es una zona sísmica. Sabemos que la zona de falla entra por La Paz, en Bolivia, va por la falla Santa Bárbara. Luego entra en Cochabamba por esa parte de Sipe, sigue hacia el Chapare y en el Chapare se bifurca, una rama va hacia Chuquisaca y la otra va hacia Santa Cruz, que también son zonas sísmicas. El Chapare es zona sísmica. Entonces habrá que tener cuidado de poder investigar un poquitito más cuando nos toque. De repente vamos a hacer una práctica para saber cuáles son realmente las zonas más peligrosas sísmicamente hablando y cuáles merecerían hacer un diseño sismo resistente. Se ha investigado esto en las maestrías, en la maestría donde doy docencia, en la maestría de Ingeniería Estructural de la EMI, hay muchas tesis acerca de esto, pero claro, tienen sus orientaciones más hacia las estructuras. Un panorama general de lo que sucede en Bolivia no tenemos, solo lo tiene el Observatorio de San Calixto y creo que lo tiene muy bien. Es una muy buena información que por muchos años ha ido guardando para Bolivia. Es un aporte enorme de la Iglesia Católica en este caso. Vamos a reconocerle un mérito enorme porque el Observatorio San Calixto nació en el Colegio San Calixto de la ciudad de La Paz y bueno, luego se fue independizando. Es un aporte enorme, científico enorme, porque sí tiene buena información. Lo mismo que tiene Asana en la cuestión de vientos y nevadas, es una información impagable también esa. Entonces, son fuentes de información tanto para vientos, para nevadas y para sismos que podemos contar acá en Bolivia. Es mucha información que se tiene. Tal vez de repente podríamos indagar por lo menos las zonas para saber dónde vamos a construir y qué previsiones deberíamos tomar en el caso de sismos. Viento y nieve vamos a poner, ya sabemos, pero sismo habrá que ver dónde construimos y qué previsiones tomamos. ¿Alguna otra pregunta que tengan o ya cerramos la clase? Un, dos, tres, como los músicos. Un, dos, tres, chao. Nos vemos, muchachos. Nos vemos el día jueves
vamos a hacer un ejercicio de aplicación de todo lo que hemos visto en el capítulo de evaluación de cargas, ¿sí? Bases de carga. Estén bien, que estén bien, cuídense, no bajen la guardia. El virus está ahí. Brandon, ¿qué decía? Nada, Inge, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Brandon. Gracias a ustedes. Hasta luego, todos. ingeniero. Son excelentes muchachos, son de lo mejor y vamos a hacer un buen trabajo. Estamos comenzando recién. Vamos a hacer un buen trabajo en estructuras metales. Estamos comenzando. Este capítulo era el último ya aburridito. Después ya son cálculos y cálculos y cálculos. ¿Listo? Nos vemos el día jueves. Nos vemos con el ejemplo. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego.